Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, Divisiones de los libros de la Biblia. Primer libro de Reyes. La ilustre vida del rey Salomón se presenta en la primera mitad de primer libro de Reyes. Bajo su liderazgo, Israel llega a la cumbre de su poder y gloria. El toque culminante viene con la construcción del templo en Jerusalén, pero el celo de Salomón por Dios se enfría cuando sus esposas paganas alejan su corazón de la adoración verdadera. Salomón muere como un hombre religiosamente dividido que deja atrás una nación dividida físicamente. El libro siguiente ve la decadencia de dos naciones, ambas con creciente indiferencia hacia los profetas y preceptos de Dios. Sus divisiones. Capítulos 1 al 4, ascenso de Salomón. 5 al 8, templo de Salomón. 9 al 11, fama de Salomón. 12 al 16, una nación destruida. 17 al 19, ministerio de Elías. Y capítulos 20 al 22, reinado de Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 1 al 4. Cuando la vida de David llegaba a su fin, su hijo Adonai intenta usurpar el trono de Salomón, el heredero legítimo. Pero el plan fracasa cuando David públicamente proclama a Salomón su verdadero sucesor. En sus horas finales, antes de morir, David encarga a Salomón que ande delante del Señor con integridad y verdad, petición que Salomón cumple en los primeros días de su administración, gobernando con justicia, discernimiento, humildad y honestidad ante Dios y los hombres. Dios le presenta a Salomón un cheque en blanco. Salomón pide sabiduría para gobernar con acierto antes que bienes para vivir suntuosamente. Dios le concede ambas cosas. Capítulos 5 al 8. Antes de morir, David le había dado a su hijo Salomón la responsabilidad de construir una casa para Dios en Jerusalén. Ahora ese sueño podía hacerse realidad. Nada es demasiado bueno para el lugar donde ha de morar la gloria de Dios. Cedros del Líbano, piedras costosas, toneladas de metales preciosos. Por 7 largos años, Salomón planea y prepara el templo. Cuando al fin instala el arca del pacto en el lugar santísimo, la nube de la presencia de Dios llena la casa del Señor. De nuevo, la gloria de Dios habita en medio de su pueblo. Capítulos 9 al 11. Bajo el liderazgo capaz de Salomón, las fronteras de la nación se expanden a 5 veces el área que David gobernó. Financieramente, Salomón goza de prosperidad sin paralelo al afluir el tributo de las naciones vecinas al tesoro nacional. Pero aún al prosperar la nación, las semillas de decadencia espiritual están siendo sembradas. La pasión de Salomón por mujeres paganas, de las cuales tomó cientos como esposas y concubinas, desvía su corazón del Dios del cielo a los dioses de los hombres. Resultado:
Dios arrebata la mayor parte del reino al hijo de Salomón. Capítulos 12 al 16. La gran riqueza de Salomón resulta en parte de los altos impuestos que exige de sus conciudadanos. Después de su muerte, su hijo Roboam tiene que decidir si continuar o no con el duro yugo fiscal impuesto por su padre. Siguiendo un consejo necio, Roboam aumenta la carga de impuestos e incuba una revolución tributaria nacional. Cuando todo se calma, ya el reino unido no existía y en su lugar hay un reino dividido en dos naciones distintas, Israel, Judá, gobernadas por dos reyes decadentes, Jeroboam y Roboam. Capítulos 17 al 20. El capítulo 15 inicia un patrón que se extenderá a través de primer y segundo libro de Reyes. El autor alternará en su narración entre la nación de Israel y la de Judá, describiendo primero el poder del norte, luego moviéndose al sur y así sucesivamente. Él traza las historias paralelas de dos naciones en decadencia espiritual. Dedica tiempo ocasionalmente a señalar un profeta como Elías o un rey como Acab, que contribuye significativamente al levantamiento o caída de las naciones. La lectura entonces nos puede llevar alrededor de la persona misteriosa pero humana de Elías, el profeta que valientemente enfrenta a un rey israelita pagano y a 850 profetas de Baal, solo para después huir de la asesina reina Jezabel. Capítulos 20 al 22. Si esperas un final culminante en el primer libro de Reyes, hoy te sentirás desilusionado. Originalmente, primer y segundo libro eran una sola narración continua y la división entre ellos en nuestra Biblia es solamente literaria, no histórica. Por eso, leerás acerca de la conclusión del vil reinado de Acab en Israel y dará un breve vistazo al reino justo de Josafat en Judá. La vida de Acab es una larga ilustración de un hombre que no aprecia en absoluto a Dios. A pesar de la demostración poderosa de Dios en el Monte Carmelo y dos victorias sobre los sirios enviados del cielo, Acab no muestra respeto alguno por los mandamientos de Dios. Esta es la división del primer libro de Reyes.